Bienvenido a Fuera de Micrófono, Ciro López. Muchas gracias, Javier. ¿Qué tal va todo? Bueno, bien, a veces con más trabajo del que tendría que tener a estas alturas, ¿no? La verdad es que no me puedo quejar, porque a nivel de laboral me va bien y a nivel familiar también, con lo cual soy un privilegiado en ese aspecto. Feliz, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Cuando empezaste, tú estabas en Barcelona, lógicamente, porque te fuiste eres de Sarria, de Lugo, sí, y eres familia de inmigrante, entiendo. Sí, mis padres primero emigraron a Asturias cuando tenía 1 año, y después estuvieron en Francia, y digo estuvieron porque yo me quedé en Galicia, y después ya con 10 años ellos decidieron volver otra vez a España, a Barcelona concretamente, y ya me fui con ellos. Desde los 10 años y hasta los 39 yo creo que estuve en Barcelona. Entonces ya eras del Madrid, creo, ¿no? En alguna entrevista he oído, o sea, que de chaval pues, te habían puesto ya... Me sorprende que habiéndome criado en Barcelona desde tan pequeño, pues que fuera del Madrid, no del Barça. Bueno, es que yo siempre digo lo mismo, los niños y las niñas se hacen de un equipo pues cuando tienen 7, 8, 9 años, ¿no? Y yo en esa época, cuando tenía 7, 8, 9 años, cuando tenía 7 estaba en Asturias y lo que se escuchaba en la radio pues era el Madrid de Di Stéfano, de Puskás, de Gento, porque la tele prácticamente pues había muy poquitas. Yo creo que donde vivíamos nosotros, pues recuerdo que pusieron una, no sé si en el año 63, y fue en la panadería, que no sé si era panadería y bar. Y bueno, pues me empecé a aficionar al Madrid y ya cuando llegué a Barcelona, digamos, ya tenía muy concienciado de qué equipo tenía que ser y ese fue el Madrid siempre. ¿Te trataron bien? O sea, no había tanto antimadridismo a lo mejor que ahora. No, bueno, ya sabes que los niños somos muy crueles, ¿no? Recuerdo que yo estudié en Escolapios de San Antón, entre otros sitios, y en la clase habíamos 2 del Madrid y 1 del Español. El resto eran del Barça. Lo que pasa es que me sufrieron más ellos a mí que yo a ellos. ¿Por qué? Porque en aquella época el Barça, como digo yo, ganaba ligas cada 14 años. Con lo cual, el que más vacilaba al resto éramos los del Madrid más que los del Barça. O sea que me sufrían más ellos más que yo. ¿Y por qué decides hacer periodismo deportivo? Porque esas cosas a veces son casualidades de la vida. No, yo desde muy pequeño. No lo sé si tenías claro que querías ser siempre periodista deportivo. Que tengo 11 o 12 años. Pero podías haber caído en otra... No, pero mira... faceta. Hemos recuperado con la gente de Escolapios de San Antón, de allí de Barcelona, hemos recuperado el reunirnos una vez al año, 2 veces al año. Y recuerdo que la primera que hicimos, que debió ser hace 10 o 15 años, 15 años debe hacer, me encontré con ellos y uno de ellos me dijo, es que solo podías ser periodista deportivo, Ciro, porque eras el único que venías con un periódico deportivo bajo el brazo. Bueno, yo además es que en ese sentido tuve la suerte de que uno de mis vecinos era policía municipal y trabajaba en el Ayuntamiento de Barcelona. Y entonces allí les llegaban de regalo pues 20 periódicos Dicen, que se llamaba Dicen, y 20 periódicos del mundo deportivo, 30, y entonces pues bueno, pues él venía con el Dicen sobre todo, venía siempre para casa y después me lo daba para leerlo. Y yo a la mañana siguiente pues aprovechaba que iba en el autobús y iba leyendo el periódico Dicen, ¿no? Curiosamente, fíjate lo que es la vida, ese fue mi primer trabajo en la profesión. O sea, yo empecé a trabajar en el periódico Dicen, en la sección de balonmano. O sea que bueno, sí, lo tuve muy claro desde muy pequeño que lo que quería es ser periodista y periodista deportivo. Porque me gustaban mucho los deportes en general, no solo el fútbol. Yo, por ejemplo, recuerdo de engancharme cuando ya había televisiones ya en más casas. Nosotros todavía no teníamos, pero este vecino sí tenía televisión y era muy aficionado al ciclismo, y recuerdo con 12 años o 13 pues seguir las aventuras de Dimers, de Luis Ocaña, después de Tarangu, que apareció un poquito más tarde, de López Carril, bueno, de todos aquellos ciclistas y aquellos Tour de Francia sobre todo, y Vuelta Ciclista a España y Giro de Italia, que eran impresionantes, ¿no? Y entonces... Bueno, yo creo que hice periodismo deportivo un poco por eso, porque no solo me gustaba el fútbol, sino me gustaban en general todos los deportes. Tu primer maestro, o quizá el principal, no lo sé, me lo cuentas, ¿fue José María García? En radio sí. En radio, ¿no? En radio sí.
En prensa escrita, porque yo empecé en prensa escrita, claro. Pues tuve muchos. Tuve pues Manuel Moreno, con el que trabajé en la sección de baloncesto, Antonio Hernández Filloy, Santiago Gargallo, que también fue después era redactor jefe del periódico y después fue también redactor jefe de Sobre el Terreno, aquel programa que se hacía desde Barcelona en televisión española y tal. Pero digamos que a nivel de radio, mi gran referente y el gran maestro para mí ha sido José María García. Pero tú llegaste a Antena 3 Radio cuando se crea. Cuando se crea. O sea, fuiste, digamos, del primer equipo de García, sí, ¿no? Del primer equipo. Yo llegué 2 meses antes de que se abriera la emisora de Barcelona. Cuando se fundó Antena 3, yo recuerdo que estaba haciendo el servicio militar aquí, porque había ido pidiendo prórrogas por el tema de la universidad. Y entonces recuerdo de empezar a escuchar a José María pues en el mes de febrero del 82 o enero del 82, que yo creo que es cuando se funda la emisora de Madrid. Y después, bueno, en diciembre de ese mismo año, cuando yo ya había vuelto de la mili, pues surgió la posibilidad de entrar en Antena 3 de radio allí en Barcelona y, bueno, pues tuve esa suerte de ser uno de los, digamos, precursores de lo que después fue el boom de Antena 3 de radio. Porque García marca quizá un antes y un después, es un punto de inflexión en el mundo del periodismo deportivo. Sí, ¿no? En general, en el mundo del periodismo deportivo hay un antes y un después. O sea, yo siempre digo que, y tú te acordarás, que cuando yo empecé a trabajar en la profesión, y más todavía años antes, el periodista deportivo era el que no servía para otra cosa. O sea, o hacías esquelas, escribías esquelas, o te dedicabas al periodismo deportivo. Te miraban por encima del hombro los periodistas de Loca, Internacional, todos. Menos. Claro, no servíamos para otra cosa. Éramos muy malos, no escribíamos bien, no hablábamos bien delante del micrófono. Y José María pues cambió esa dinámica, tanto en el aspecto de reconocimiento profesional como en el reconocimiento económico. Claro, una cosa conlleva a la otra. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo estoy convencido que si ahora hiciéramos una encuesta de los 20 periodistas mejor pagados de este país, igual más de la mitad son periodistas deportivos. Eso antes era impensable. O sea, insisto, eran casi el periodista deportivo era el que no servía para otra cosa. Y yo creo que sí, que él cambia totalmente esa dinámica. Es verdad que ahora que hablas de lo bien pagado que estaba García, pero también su equipo. Y eso como que parece ser que, según algunas malas lenguas, le daba derecho a pues no sé, a decirle, oye, que tú no tal, no sé qué. El trato con la gente no era muy... Yo siempre he dicho que es el mejor... ¿No era muy educado o sí, era muy educado? A mí me ha metido broncas. A mí me ha echado en antena. Te iba a decir que Roberto Gómez no lo quiere reconocer, pero también, ¿no? A mí más de un moco me ha metido. Pero yo sigo diciendo lo mismo y ahora no tengo ninguna obligación para con él, solo con el de la amistad y el cariño que le tengo. Pero... podría decir lo contrario, pero para mí es el mejor jefe que he tenido. Que alguna vez ha metido alguna bronca en antena y tal, casi siempre merecidas. O sea, porque la gente, claro, no sabe un poco la infrahistoria que hay detrás. O sea, normalmente cuando a García ha metido una bronca, pues a lo mejor ha pasado de que, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? En los días de fin de semana que hacíamos el carrusel, no me acuerdo cómo se llamaba en Antena 3, no me acuerdo cómo era el nombre que teníamos al carrusel. A lo mejor, ¿no? No, Super García era por la noche. Era por la noche. Igual que en la COPE es tiempo de juego, en Antena 3 no me acuerdo cómo no le llamamos carrusel porque el carrusel era exclusivo de la SER. Pero bueno, para que todos nos entiendan, el carrusel o el tiempo de juego de ahora de la COPE. Por línea interna, a veces hacía un recorrido, los partidos eran todos a la vez, solo había uno que se televisaba el sábado o el domingo que no coincidía, pero normalmente todos los partidos empezaban entre 4 y 5 de la tarde. Y a García, pues cada X tiempo le gustaba hacer un repaso. Siempre se elegía un partido de la jornada, que era el partido más importante normalmente del Madrid o del Barça. Y después, pues el resto de partidos ibas entrando y ibas dando información. Minuto y resultado. Y entonces había un momento que había minuto y resultado. Y normalmente por línea interna, el técnico de sonido siempre te decía, oye, sobre todo ser muy breves, solo y exclusivamente tiempo y resultado. O a lo mejor te daba paso porque estabas en un partido y te decía,
Siro, me ha dicho García que máximo no te enrolles más de minuto y medio, porque está acabando o está en pleno desarrollo del partido, en el momento más emocionante, el partido de la jornada, y no conviene que te enrolles. Bueno, pues siempre surgía el mismo, siempre surgía uno, que cuando decía tiempo y resultado, en vez de decir minuto 15, Real Madrid 1, Barcelona 0, decía, bueno, pues el tiempo es bueno aquí. Hablo así en gallego porque eso le pasó a un compañero allí en Galicia. El tiempo es bueno, un poco soleado y tal. Y bueno, García pues se subía por la pared, pero hay que ser gilipollas. Cuando tiempo y resultado, pero ¿cuántas veces llevas haciendo lo que tal? No sé qué. O también eso que te daba paso en un partido, por línea interna te decían, oye, no te enrolles, minuto y medio, porque García se tiene que ir a otro partido que está acabando o por lo que sea. Y siempre pues había el típico que el minuto y medio lo convertía en 3. Y de pronto pues venía el tajo de García. A los 2 minutos, ya te dejaba el minuto y medio, pero a los 2 minutos te pegaba un taje. Pero vamos a ver si nos enteramos de que estaba acabando. Entonces te metía la bronca. Pero también digo una cosa. Igual que era nervioso y le gustaba que todo saliera bien y que era muy perfeccionista delante del micrófono, después yo no recuerdo que García echara a nadie. No recuerdo. O sea, yo creo que en mi trayectoria con él, que fueron 10 años, yo no recuerdo que echara... Y a mí me había amenazado más de una vez y más de 2, ¿eh? O sea, que... Y con bastantes motivos, ¿eh? Con bastantes motivos, algunos de ellos. O sea, de llegar tarde a un partido, por ejemplo. O sea, que son cosas que cualquier otro no te hubiera aguantado. Pero yo siempre he dicho de José María lo mismo, ¿eh? Es perro ladrador, poco mordedor. Y después lo que sí también tenía es que te metía la bronca por los defectos que podías tener, pero también valoraba mucho las virtudes. Y siempre ponía... a mí algunas veces cuando nos hemos visto y hemos hablado de esa época y de esos tiempos, siempre decía, joder, es que lo que te aguantaba a ti no se lo aguantaba a nadie. Pero a continuación siempre decía, pero es que eras el mejor narrando baloncesto que había en España. Y dice, entonces te lo tenía que permitir también. Entonces, bueno, yo creo que José María tiene una imagen que no es del todo exacta a lo que en realidad era como jefe. Oye, el periodismo deportivo, como tantas cosas, ¿no? En nuestro país ha cambiado muchísimo. ¿Tú te has reinventado de alguna manera? O sea, porque tú ahora mismo estás en las redes, estás en YouTube con 2 programas, que yo sepa. Sí. Si me equivoco me lo dices. Sí. El bar de Siro y gracias. Y luego las entrevistas, la última que te vi, que tenías al seleccionador argentino. Sí, he tenido a Lionel Scaloni. Bueno. Ahora he tenido a Abreu. Pero luego estás en Twitch, no sé si lo pronuncio bien. Twitch. Y en Twitter tiene no sé cuántos seguidores. Sí. Es decir, ¿cómo se hace eso con una edad ya? Bueno, pues vamos siendo... A ver, el único problema... Ya vas teniendo ganas. Yo digo lo mismo, que dicen, ¿qué mérito tienes y tal? De haberte transformado y es... Digo, eso no tiene ningún mérito. Lo que estoy haciendo es lo mismo que he hecho durante 40 años y que es ponerme delante de un micro y con una cámara delante. O sea, eso no hago nada que no haya hecho durante más de 40 años. Entonces, ¿qué era lo dificultoso para mí y para gente que pueda ser de mi edad? El tema tecnológico. Porque es verdad que nosotros a nivel informático no somos gente que estemos preparado, porque eso llegó en el año 2000 con Internet y todas esas cosas. Entonces, bueno, pues sé lo rudimentario, pero no como para poder montar un canal propio. Entonces, ahí ¿quién me ayudó? Pues fue mi hijo Xavi, que es verdad que aunque no ha hecho nada que tenga que ver con la informática, ni con el periodismo, sí, pues a lo largo de su enseñanza... Es una generación que está más familiarizada que informática sí han dado, pues no, sin ser profesionales de eso, pues sí alguna asignatura han tenido de informática y eso es lo que les ha permitido, pues bueno, pues tener conocimientos avanzados, ¿no? Y es lo único que hubiera sido dificultoso para mí. Por eso digo que, bueno, que no ha sido... No merezco que se sienta ningún tipo de admiración, como algunas veces me dice, porque creo que realmente lo que hago lo he venido haciendo durante 40 y pico años. Además eso no quita para seguir haciendo, pues, claro, estar en el COPE o claro. estar en... Sí, ahí sigo dando la lata, ¿no? Sí, lo que te permite esto, de todos modos, porque esta profesión es como es,
y sobre todo en nuestro país, lo que me permite el estar ahora en las redes sociales es decidir yo mi futuro. O que mi futuro o lo decido yo o lo decide mi salud. Pero no lo va a decidir nadie más, ¿no? Eso es lo que me ha dado esa independencia, ¿no? De decir, bueno, no dependo de que mañana alguien se levante con el pie izquierdo y diga, oye, pues ya no te quiero de colaborador, o ya no quiero que presentes este programa, o ya no quiero que narres el baloncesto en Real Madrid Televisión. Bueno, eso puede pasar, pero seguiré en la profesión y decidiré yo cuándo me retiro a los cuarteles de invierno, ¿no? No. El periodismo deportivo ha perdido poder con relación, hemos hablado de García, te lo digo por lo siguiente, o sea, ahora por ejemplo, tú estás acostumbrado a haberlo hecho, supongo, como Javier Ares, que estuvo sentado ahí, de irte a un partido de fútbol y la noche anterior tener a jugadores, al entrenador, o sea, tener una relación directa. Eso prácticamente ahora ya es muy difícil. O sea, incluso hay pocas entrevistas con protagonistas en las radios, ¿no? ¿Eso por qué? Porque es culpa de los clubes. Porque no tenemos ningún poder. Ya. O sea, hemos perdido el poco poder que podíamos tener antes, o el mucho que podían tener algunos. Antes decía, oye, hay que ir con José María porque se va a cabrear. María, podía ser José Ramón de la Morena. Bueno, eso lo hemos perdido. Ya no nos tienen en cuenta. No nos tienen en cuenta. Hemos permitido tantas cosas. Que al final, pues casi tenemos que decir lo que dicen en mi pueblo, ¿no? Que mesan por nos y hay que decir que chove, ¿no? Mean por nosotros y hay que decir que llueve. Porque es la realidad, ¿no? O sea, ahora lo último, por ejemplo, que hemos vivido pues con Javier Tebas, con la Liga de Fútbol Profesional, por ejemplo, pues la profesión ha permitido que el que imponga los narradores, el que imponga los comentaristas, el que imponga qué imágenes se pueden dar o cuáles no se pueden dar, pues es la patronal, es Javier Tebas. O sea, y eso lo hemos permitido los periodistas o los que dirigen los medios de comunicación en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que hemos pasado a ser un mal necesario para ellos, pero evidentemente hemos perdido mucha fuerza. Bueno, yo creo que no tenemos ya ninguna. Ya. Tú, además de ser miembro de un equipo como el de García, has sido también director pues de los deportes en Telemadrid, o incluso luego te pasaste a la otra orilla, que digo yo, de la... Eso fue antes de Telemadrid. Eso fue antes, lo del Depor fue antes. Fue antes de Telemadrid. ¿Por qué fue un momento en el que dijiste voy a probar, o porque la situación con Lendoiro no se trabajaba tampoco mal? No se trabajaba mal. Es un personaje. Sí, es un personaje. Uno de los tíos que yo he conocido que más sabe de fútbol. O sea, para mí es uno de los tíos que más sabe de fútbol. Lo que pasa es que tienes que cambiar los horarios. Aunque yo ya venía acostumbrado, porque con García, pues el día que te acostabas más pronto eran las 2 de la mañana y bueno, Augusto normalmente también empieza a trabajar a partir de trabaja todo el día o trabajaba todo el día, pero a partir de las 11 de la noche estaba en su salsa, ¿no? Pero no, entré en el Depor, yo estaba en Onda Cero, funcionaba muy bien allí en Coruña. Me fui a Coruña porque cerraron Antena 3. Sí. En el Antenicidio famoso. Sí. Y entonces, estuve un año trabajando en Don Balón, volví otra vez a la prensa escrita y me llamaron de Coruña para ofrecerme la dirección de deportes de Onda Cero en Coruña y en Santiago de Compostela. 1 año y medio, 2 años estuve. Las cosas funcionaban muy bien, de una emisora que en deportes no se oía nada, porque allí lo que se oía era Radio Voz. Pues empezamos a sacar cabeza y tal. Lo hicimos rentable, lo hicimos muy rentable, pero de pronto, un día, a mitad de temporada, como un mes de febrero, creo que del 97, me vienen los dueños de la cadena que prescinden de mis servicios. Yo digo, pero ¿qué he hecho? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he roto? Sí. Económicamente estamos rentabilizando las retransmisiones, si a nivel de audiencia está funcionando, si a nivel de exclusivas estamos dándolas todas. Bueno, no me quisieron decir la verdad, no me la quisieron decir. Miento, no se la dijeron al director, que por cierto es amigo mío. Y nada, pues me quedé en la calle. Yo creo que fue... Yo en aquella época...
Augusto César Lendoiro era presidente de la Diputación y Paco Vázquez, por el Partido Socialista, era el alcalde de La Coruña. Sí, sí. Y siempre hubo mucha guerra entre los dos, entre Augusto César Lendoiro y Paco Vázquez. Pero yo en esa guerra, claro, me puse del lado del Depor, de Lendoiro y por tanto del Depor. O sea, yo defendía las posturas del Deportivo de La Coruña y por tanto también de Augusto César Lendoiro. Y yo creo que, porque además los dueños de Onda Cero eran personas bastante cercanas a Paco Vázquez, o por lo menos al Partido Socialista en aquel momento. Que conste que yo, por ejemplo, el ponerme del lado del Lendoiro no tiene nada que ver con mis ideales políticos. Yo nunca voté al Partido Popular. CEO y bueno, tenía su trabajo. Estaba, a lo mejor, ideológicamente estaba más cerca más a la derecha, ¿no? de Paco Vázquez que igual estaba más cercano a Paco Vázquez que de Augusto César Lendoiro en el tema político. Pero bueno, yo me decanté y yo creo que fue ese el motivo de que me echaran de Onda Cero. Y cuando se entera Lendoiro, yo tuve que permanecer, no volví a Barcelona, donde estaba mi familia, y entonces, bueno, estuve allí 15 o 20 días mientras salía el juicio, mientras se declaraba si era procedente. Y en ese intervalo me llamó alguien de parte de Augusto César Lendoiro. Javier Chaver, que era un directivo y también amigo mío en Coruña. Y me dijo, oye, que Augusto se ha ido Pati Blanco, que lo hicieron relaciones externas del Corte Inglés. Pati Blanco era directivo, pero hacía también las labores porque era periodista de jefe de prensa. Se había ido, coincidió que 2 meses antes se había ido y no había ningún responsable de prensa en el Deportivo de La Coruña. Y que le gustaría que vinieras y que te hicieras cargo de la jefatura de prensa del Depor y tal. Y le dije, es que yo que siempre me he movido y más con alguien como García, que era muy de conseguir noticias, de investigar, de no sé qué, de no sé cuánto, irme al otro lado de la trinchera. Vamos más al despacho. Digo, es que no lo veo, Javier, no lo veo. Dile al presi que no lo veo. Pero bueno, me siguieron insistiendo y llegó un momento que dices, bueno, ¿y por qué no probarlo? ¿Por qué no conocer el fútbol desde el otro lado, ¿no? Y el periodismo incluso, ¿no? Desde el otro lado. Y bueno, pues al final entre unos y otros me convencieron. La verdad es que me hubiera arrepentido siempre de no haberlo intentado, porque fue una experiencia increíble. Encima coincide mi llegada con que al cabo de unos meses llega Javier Irureta al Deportivo de La Coruña, era el entrenador del Celta. Una época buena. Y después coincidió, bueno, con un equipo de superestrellas, ¿no? En el año 2000 fuimos campeones. Y ahí fue donde los dejé. Ya le dije a Irureta, digo... Fran, Bebeto... Claro, Bebeto ya sabía ido. Estaba ya Piña, vale. Estaba sí, pero bueno, seguía estando ahí. Pero bueno, era mejor equipo que el de Bebeto. Estaba Roy Mackay, estaba el Turo Flores, estaba Scaloni, el ahora seleccionado argentino. Bueno, era una selección mundial lo que había en el Deportivo. Donato, el de la Leti. Donato estaba, Donato sí. Donato, yo recuerdo de Donato sí. Yo estuve una vez con Lendoiro en el Latino también, como me he acordado cuando lo estabas contando, hasta las 5 de la mañana. Claro. Hicimos una entrevista y luego continuamos de copas. Claro, sí. Oye, ¿qué te iba a decir? Si tú, por ejemplo, en estos momentos te metes con Florentino, digo tú, o otra persona en Barcelona se mete con Laporta, ¿de alguna forma te están poniendo ya una cruz, te pueden vetar? O sea, ¿hasta qué punto el poder de... A ver, el poder... es grande. Siempre se habla mucho del poder florentino, pero imagino que en otros clubes también. El poder en todos los aspectos, en todas las... Sí, haz una reflexión. En todas las facetas o en todos los sitios, sea político, sea deportivo, sea social, o sea, el poder siempre intenta influir. Y yo siempre he dicho lo mismo. A mí me ha llamado Florentino cuando yo estaba de jefe de deportes de Telemadrid para que me... Bueno, para que me cargara alguien de presentar un programa o de hacer no sé qué, o que no me gusta lo que ha hecho, esa pieza que ha hecho ese redactor, y cómo puede decir eso, es que es antimadridista. Bueno, tengo una anécdota con él que me llama por una pieza es pues una información con imágenes muy corta, y entonces
hacen algo hablando del entrenamiento del Real Madrid y Florentino, que lo está viendo, pues me llama y me dice, joder, es impresentable la pieza que ha hecho y tal, porque ha dicho esto, ha dicho esto, es un antimadridista y tal. Y le dije, Presi, te estás equivocando de cabo a rabo. Digo, háztelo mirar, digo, porque no. Fue otra palabra la que utilicé, pero no quiero mostrarla aquí. Digo, porque el que lo ha hecho no solo es socio del Real Madrid. Lleva la camiseta. No, es que es entrenador de los alevines de tu equipo. Digo, ¿cómo esa persona va a hacer algo que pueda sonar antimadridismo? Pero para no centrarme en Florentino. O sea, el poder siempre intenta influir. Pero yo siempre digo lo mismo. Está mal hecho, ¿eh? Está mal hecho. A mí en Telemadrid me llamaba Florentino, me llamó Ángel Torres, me llamó Enrique Cerezo. Ángel Torres y Enrique Cerezo, cosa que no hizo Florentino, no es que pidieran mi cabeza, pero sí se quejaron de que no se le prestaba la suficiente atención al Atlético de Madrid y al Getafe, y que como ellos habían cedido sus derechos a cambio de un dinero, claro, a Telemadrid, que cómo podía ser esto, y eso es lo que provocó, por ejemplo, que yo me marchara de Telemadrid, porque harto de que viniera la directora general a tocarme las narices, pues al final le dije, mira, búscate a otro porque yo no voy a estar aguantando que cada día me vengas diciendo que te ha llamado Felipe o fulanito menganito. O sea, no me vale la pena y a ti tampoco. Pero eso lo han hecho todos. Para mí, siendo grave, es todavía más grave el que se deja influir por esas llamadas. Sí, el que cede a la presión. El que cede, pues si yo hubiera cedido, para mí es más grave, si yo hubiera cedido a la llamada de Florentino cuando me pide la cabeza de un presentador, para mí es peor que lo que hace Florentino. Porque el poder, insisto, siempre intenta presionar y siempre intenta arrimar el agua a su molino. O sea, lo grave es que aceptes esas presiones. O sea, que llamen, pues que llamen, ¿vale? Yo cuando me llamaba Florentino, me llamaba otro, pues intentaba hacerle ver que no estoy, si no lo veía, pues bueno, pues como yo siempre he dicho, igual que yo no me meto en qué jugadores tiene que fichar el Atlético de Madrid o el Barça, no le digo a Florentino ni a Enrique Cerezo ni a Joan Laporta qué jugadores tiene que fichar. En deportes, mientras yo sea jefe, pues el que decide quién juega, en este caso quién presenta o quién hace la información, soy yo. Entonces, bueno, yo creo que... Has trabajado en Barcelona, conoces Barcelona, conoces Madrid. Parece como si fueran dos mundos totalmente antagónicos. O sea, ves la prensa de Madrid, ves la prensa de Barcelona y dices... son quizá por la rivalidad que existe entre el Madrid y el Barcelona, pero claro, en Barcelona no puedes hablar bien del Madrid y supongo que en Madrid no puedes hablar bien de Barcelona. Bueno, cada vez se parecen más. ¿Sí? Cada vez se parecen más la prensa de Barcelona. Se dice que ellos son muy provincianos, ¿no? Yo no sé si pero cada vez yo creo que aquí en Madrid... Yo que soy un poquito... Claro, pero nos hemos acercado mucho ya a Barcelona. A mí una de las cosas que me sorprendía cuando llegué aquí a Madrid es que en Barcelona la prensa no tenía ningún rubor en reconocer de qué equipo era. Que no me parece mal, que yo he sido el primero también que después he reconocido de qué equipo era. Mientras estaba en Antena 3, no porque hablaba a nivel nacional, a nivel estatal, y me parecía que no venía a cuento el que yo dijera. Tampoco nadie me lo preguntaba, nadie me lo preguntó en Antena. Pero allí se daba se daba normalidad al hecho de que fueras del Barça y que lo reconocieras y que eso después se trasladara a tus opiniones y a tus informaciones. Aquí no era... Aquí estaba mal visto si decías que eras del Madrid. Si decías que eras del Atlético, como decía, por ejemplo, José Ramón de la Morena, o como decía, que en paz descanse el bueno de Manolete, entonces no pasa nada, porque el Atlético es un equipo simpático, un equipo que cae bien. Ahora, si decías que eras del Madrid, ya estás comprado por el poder, ya no sé qué, ya no sé cuánto, ya no eres objetivo. Por cierto, yo no creo en la objetividad. Ya no eres objetivo, ya estás comprado por no sé quién. Bueno, yo creo que en ese sentido, antes la gente se cuidaba un poco más
de mostrar sus colores, excepto Tomás Roncero y poco hay alguno más. Y ahora, en cambio, yo creo que en eso ya... A mí me parece más honesto, ¿eh? O sea, si tú tuvieras que elegir, por ejemplo, entre pues, la equidistancia, de alguna manera, que se imponía, yo creo, en televisión española, José Ángel de la Casa, que en paz descanse, y Roncero con la camiseta del Madrid, que lleva su escudo y se sienta ahí donde estás tú ahora, ¿con quién te quedarías de los dos? ¿O es quizá con el segundo, por lo que acabas de decir? ¿O? Yo me caigo. Yo es que en eso respeto mucho a las dos partes. O sea, entiendo lo de José Ángel, que era... Porque además es que José Ángel trabajaba en lo que yo te decía de Antena 3 de radio, ¿no? Yo seguramente, si hubiera seguido trabajando a nivel estatal, en narrando partidos del Madrid y del Barça, intentaría a lo mejor no decir de qué equipo era. Curiosamente, yo además, en esa época de Antena 3 de radio, cuando narraba baloncesto, era del Barça y no del Madrid. O sea, porque jugaban amigos míos en el Barça, Nacho Solozábal, Pedro Ansa, Manolo Flores, que encima es mi compadre. Entonces, yo prefería que ganara el Barça, pero nunca dije si era del Madrid o del Barça, porque creo que el espectador, en ese sentido, pues podía hacerse una falsa idea de que si yo barría más para uno que para otro. Entonces, a mí, cuando iba al Palau, lo mejor que me pasó es que cuando iba al Palau me ponían a parir, y cuando venía al Palacio de los Deportes me ponían a parir también, con lo cual siempre pensaba que podía hacer algo bien. Pero no me parece honesto, me parece más deshonesto los que van por ahí diciendo de que ellos son muy objetivos y que no son de ningún equipo. Tienen que tener cuando sabemos todos que son de un equipo determinado, que aquellos que hemos mostrado cuáles son nuestros colores, ¿no? ¿Por qué digo que es más honesto? Porque la gente después, cuando te escucha, sabe que tu opinión está marcada también, o se decanta un poco por los colores que tú sientes, por los sentimientos que tú tienes. A mí me hace gracia esos de que van de maestros de la objetividad y después dices, pero escúchame, que yo te he visto hacer cortes de mangas cuando ha marcado tu equipo, yo te he leído y te he escuchado decir cosas en contra de uno y a favor de otro, porque te has dejado llevar por la amistad y por los colores que llevas, por la bufanda que llevas. Pero bueno, sí, me imagino que yo en eso intento respetar a todo el mundo. No soy nada corporativista. Igual que entiendo que a mí me critiquen, yo cuando he tenido que criticar a un colega lo hago, y también acepto que si me tienen que criticar a mí, que lo hagan, y no hay ningún problema. Oye, hablando de colegas, me gustaría preguntarte por una serie de gente del mundo del periodismo deportivo que han marcado pues una importante su época. Algunos de ellos, yo no sé si... En el caso, por ejemplo, de Vicente Marco, ¿tú llegaste a conocer a Vicente Marco? Lo llegué a conocer... Un poco de Santa Carrusel. Lo conocí como oyente. Un maestro, Vicente Marco. O sea, y además, lo que sí he tenido la suerte es después de coincidir con gente que ha trabajado con él, ¿no? Y me ha hablado de las referencias de él, ¿no? De que era un maestro, y además un maestro que le gustaba ayudar a la gente joven y enseñar a la gente joven. Pero nunca llegué a trabajar con él, porque yo empiezo en la profesión en el 78. Y no sé si don Vicente Marco en esa etapa ya, no sé si había entregado el testigo a Pepe Domingo. No lo sé, a Pepe Domingo y a... Pepe Domingo, ¿tuviste mucha relación con él? Sí, supongo que además... Pepe, sí, además el personaje, claro. Y después pues él era muy del Deportivo de La Coruña. La verdad es que lo quería mucho y se nos ha ido un maestro. Ese sí que un referente, una persona maravillosa, que ayudaba a todo el mundo, que tenía unas ganas de vivir y un sentido de la vida tan alegre y tan bonito que la verdad es que ha sido un disgusto para todos los que hemos conocido a Pepe. Pepe ha sido una leyenda, una leyenda. Otro que se fue pronto, que también pues tuvo unos años, sobre todo por Radio Gaceta, era Juan Manuel Juanma Gonzalo, ¿no? También lo quería mucho. Yo a Juanma lo conocí así en persona, lo escuchaba por la radio, lo había escuchado, por ejemplo, en el Mundial de Colombia de baloncesto, que fue la única emisora que envió un enviado especial, fue Radio Nacional de España. Pero lo conocí en el año... Porque Juanma, como era polivalente también, él hacía fútbol, baloncesto, ciclismo, pues fue a baloncesto al
europeo, yo creo que de Grecia. Y ahí es donde intimamos más, ¿no? A partir de ahí ya fuimos amigos, pero intimamos porque además a él también le gustaba, como digo yo, aprovechar los viajes de trabajo para ver piedras, ¿no? Para hacer un poco de turismo. Y tengo una imagen de Juanma en el Teatro de Epidauro, abajo de todo, me decía, ya verás qué sonoridad tiene. Y entonces me acuerdo que se puso abajo, dice, tú quédate arriba de todo y verás qué audición, cómo llega mi voz, sin micrófono, claro. Y me acuerdo que no sé si recitó algo de Shakespeare o alguna cosa de estas, porque además Juanma era un tío muy culto, y tengo esa imagen de él, y bueno, la verdad es que ha sido otro maestro de periodistas y un tipo que era divertidísimo, que también ayudaba mucho a la gente joven, le daba su sitio a la gente que estaban empezando, y a mí me ayudó también y me dio muy buenos consejos. Nunca trabajamos juntos, pero sí hemos coincidido en eventos, en ese Campeonato de Europa, por ejemplo, y la verdad es que solo tengo buenos recuerdos para Juanma. Era un fenómeno. Javier Ares... Ubalita, por cierto. Javier Ares fue compañero tuyo. Javier es un hermano para mí, sí. Javier, la noche que decidimos quedarnos en Antena 3 y no irnos a la COPE, dormimos en la misma habitación juntos en el hotel, aquí además en Príncipe de Vergara, en un NH que hay, y ahí estuvimos dándole vueltas porque para nosotros... Era de nosotros, ¿no? Que va a ser de nosotros. Sí, esa era la palabra, que va a ser de nosotros. Estábamos ahí conversando y era para nosotros, nos había un abismo, ¿no? Claro, yo solo había trabajado en el Dicen y en Antena 3, y en lo que se refiere a radio, solo en Antena 3 de radio. Y Javier, 3/4 lo mismo, había trabajado en la SER y se fue con García y no había trabajado con nadie más que con José María García. Y me acuerdo que esa noche a las 3 de la mañana teníamos ese miedo interno de asomarnos al abismo y qué habrá ahí, nos tiramos en el paracaídas o no, qué nos encontraremos cuando lleguemos abajo, ¿no? Bueno, yo creo que al final nos salió bien todas las decisiones. Yo siempre he dicho lo mismo, que hay que tomar las decisiones convencidos. Yo creo que las tomamos convencidos y que tanto a él como a mí, como a otros muchos, no nos fue mal tampoco quedándonos en Antena 3 de radio. Andrés Montes, bueno, era un personaje, ¿no? Ese era mi hermano. La vida es maravillosa, blanco. Salinas, ¿no? Sí. El tiki-taka. Sí, Javier es mi hermano blanco, Andrés es mi hermano negro. Porque bueno, desde él llega a Antena 3, yo ya llevaba un par de años. Él llega en el 84, y desde el 84 hasta el 94 que cerró Antena 3, pues hicimos todos los campeonatos de Europa, los campeonatos del mundo, los Juegos Olímpicos, y la verdad es que, bueno, ¿qué voy a decir? Era un genio. Estaba el baloncesto como a ti. Era claro, hacíamos todas las narraciones de baloncesto. Entonces, cuando él venía a Barcelona a narrar algún partido, pues venía a mi casa. Cuando yo venía aquí a Madrid, pues yo iba a la suya. Y bueno, la verdad es que es un genio de la televisión, un genio de la narración, y fue una pena lo que pasó en ese año 2008. Sí, parece que falleció 2009, muy joven. Solo, ¿no? Muy joven. ¿Qué te iba a decir? Por ejemplo, hablando de narradores y tal, Gaspar Rossetti era otro, se le ha considerado como uno de los grandes. Eso te iba a decir. Para mí el mejor. Y mira que yo a veces he chocado con Gaspar porque tenía un carácter fuerte y yo también tengo mi carácter, y Gaspi era Gaspi, pero en su trabajo. Pero Gaspi era un fenómeno. Era un fenómeno, inventó términos. O sea, si Andrés es un genio por todos los motes que le ponía a los jugadores, su forma de narrar, es que Gaspar también inventó una forma nueva de narrar los partidos de fútbol, el balcón del área, bueno, un montón de expresiones que después se han ido utilizando y que las sacó él. O sea, estábamos acostumbrados a unas narraciones más políticamente correctas, ¿no? Y Gaspar fue el que empezó más José Ángel de la Casa. Sí, más... Ni mejores ni peores. Hablar poco. Claro, y más naturales. Para mí más naturales las de Gaspar, ¿no?
Anthony Daimiel creo que es otro de tus grandes... Es que todos los lo debe estar pasando ahora mal, ¿no? Porque no, lo de quitarle la NBA... pasarlo, pero yo creo que así al principio el no saber en qué situación te quedas, ¿no? Pero yo creo que ahora ya está bien porque Movistar le ha dado su sitio, le ha dado libertad para que proponga pues nuevos formatos. Y yo creo que una vez superado el duelo, que es lógico porque llevas 30 años haciendo el baloncesto, siendo comentarista de la NBA, y lógicamente del día de la noche a la mañana te lo quitan y siempre va a haber un duelo. Pero como él es además también muy polivalente, y yo creo que ahora ya se está ilusionando con otras cosas y con otros formatos y lo empieza a tener superado ya. En esta tribu de la que estamos haciendo hay un repaso. Manolo Lama es otra de las... Es otro de los grandes narradores, ¿no? Sí, Manolo... Bueno, es más polivalente, quizás. Es otro monstruo de la narración, porque además, al igual que Javier, la gente no lo sabe, pero Javier es uno de los grandísimos narradores, no solo de ciclismo, sino también de fútbol, de baloncesto. Y claro, quizá le he puesto la etiqueta con Javier, haciéndole yo banquillo, entrevistas de banquillo y él narrando baloncesto. Y en el caso de Manolo es lo mismo. Manolo, la gente la gente joven no se acuerda o no lo ha conocido así, pero ha sido un gran narrador de baloncesto. O sea, digamos que donde primero empezó a destacar Manolo, y de ahí viene mi amistad con él, es en el mundo del baloncesto. Pero también ha sido narrador del Tour de Francia y de la Vuelta Ciclista a España y del fútbol. Pues ahora pues ya la gente lo conoce sobre todo por el fútbol. Para mí es otro de los grandes monstruos del periodismo radiofónico español. O sea, es un pedazo de animal. Pedazo de animal. Para no extendernos demasiado en la lista, Paco González. Paquito lo conocí. Lo he conocido a nivel de amistad. En el carrusel. Lo he conocido desde el 2010, que a mí me llama Manolo Lama, cuando se cambian de la SER a la COPE, me llama para hacer el Mundial de Baloncesto que se disputaba en Turquía en el 2010. Y yo ya me quedo entonces de tertuliano. Y ahí es donde empiezo a conocer a Paco. Porque antes lo conocía pues de referencias, de coincidir. No puedo decir que lo conocía o que era amigo mío, porque coincidíamos de Pascuas en Ramos, nos encontramos pues, en algún sitio público y nos saludábamos. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Hola, Siro. Era amigo y compañero de Manolo Lama, que a su vez pues para mí es como un hermano, otro hermano más. Y entonces pues coincidíamos. Pero yo lo empiezo a conocer en el 2010 y he descubierto no solo a un periodista excepcional, que eso ya lo sabía, sino a una persona con el que puedes ir a todos sitios con él, a cualquier guerra puedes ir, que va a sacar el pecho ahí por ti. En el Paco es otro personaje. La verdad es que se han reunido ahí en la COPE. Bueno, no es fruto de la casualidad que cuando le pasó lo que le pasó a Paco, todos a una dijeron, donde tú vayas vamos nosotros, ¿no? Sí. Bueno, pues porque Paco es lo que es y los que le rodean, claro. Unos antes y otros después. Claro. Y los que le rodean. Y los que no se fueron porque porque Paco no les dijo, oye, venirse, porque no había ya sitio. Pero si no, también hubo muchos que se quedaron que estaban muy cercanos también a Paco. Y ya para terminar, creo que no sé si lo tienes en alta estima, pero dudo que lo tengas, es Josep Pedrerol, ¿no? Pedrerol te puso una querella, no sé cómo estás. Una demanda. Una demanda, bueno. Demanda para intentar acojonarme, para que no hablara de él porque bueno, es un personaje para mí que cuanto más lejos mejor. O sea, no es buena gente. No es buena gente. No es un tipo del que te puedas fiar. Es un tipo que acostumbra a jugar a dos barajas. Es un personaje dañino. Para mí es un personaje, como persona es un personaje dañino. O sea, que no solo no come ni deja comer. O sea, no es yo mi mayor problema, que es por lo que me presenta la demanda, es porque me estaba poniendo problemas, me estaba generando me estaba poniendo piedras en el camino. Sí. A nivel de publicidad.
Y al final pues dije, bueno, pues expliqué un poco cómo era él en su comportamiento y cómo se trataba a la gente. Y entonces, pues bueno, me presentó una demanda y me pedía 370.000 euros. Una demanda que no venía a cuento porque era por competencia desleal, cuando yo, la única competencia que podía él aludir era su presencia en Twitch, que es el único sitio donde coincidíamos, y en YouTube. Pero yo empecé antes en Twitch, con lo cual competencia ninguna. En YouTube también empecé antes, con lo cual también competencia ninguna. Y entonces lo hizo simplemente porque podía haber entendido que él me presentara una querella por derecho al honor, porque él se sintiera insultado, que lo que yo decía de que maltrataba a los trabajadores, pues que esto, que los insultaba, podía presentarme una por derecho al honor. ¿Por qué me presenta una demanda? Porque así él cree que me va a callar. Claro, en una querella por derecho al honor, ¿cuánto te pueden poner? 10.000, 15.000, 5.000 euros, 30.000, 20.000. Claro, en una demanda él me pedía 370.000 euros. Claro, como es su forma de funcionar, que es intentar silenciar al que no le baila al agua, pues pensaba que conmigo se iba a encontrar en la misma tesitura. Y le salí respondón. Es curioso porque tú fuiste fundador de Punto Pelota, con José Antonio Luque, quiero recordar. Sí. Digamos, eso es el antecedente, o es el origen. Es el germen. El germen de lo que después ha sido el chiringuito. Pero que al final la gente a lo mejor se queda con el original en lugar de con la copia. O la copia ha cambiado mucho, ¿no? O sea, la copia... Es que también es una copia. Ahora es más escándalo. Él se apunta también esa medalla. Pero puede decir que no es lo mismo lo que está haciendo. No, eso es evidente. Pero que además... Punto Pelota tampoco es una idea original de él, que es lo que se quiere y él quiere vender. O sea, lo de Punto Pelota surge, es una copia casi exacta de un programa que hacía Alfonso Arús en Televisión Española, en la segunda cadena en Barcelona, en Cataluña. O sea, es lo mismo. Y entonces, bueno, y después lo que sí es verdad, que del Punto Pelota original al de ahora... Y no es porque no estemos ni Luque, ni yo, ni otra mucha gente que se ha ido yendo, ¿no? Ni Frederic Hermel, es que ahora se ha convertido en un circo. Yo le llamo el chirincirco, bueno, y la gente le llama el chirincirco, ¿no? Ya es más espectáculo y montar el número que realmente periodismo. O sea, que dices, ¿estás menospreciando a la gente que sale ahí? No estoy menospreciando. Pero ahora, antes de periodismo había un 80 o un 90%... y un 10% de espectáculo, porque al final la televisión también tiene que ser espectáculo. Bueno, ahora él ha decidido que sea espectáculo un 80 o 90% y de periodismo sea un 10%. Bueno, allá ellos. Sí, en general casi todos los programas deportivos al final acaban siendo una especie de tertulia, de cambios de puntos de vista entre unos que son más del Madrid y otros que son más de tal. Y quizás bueno, es lo que ha funcionado. Pero se echa en falta también un poco más de información, ¿no? Porque se opina un poco de oída, yo creo, ¿no? No sé si hay... Bueno, pero es que... es un periodismo fácil. Escoges unas declaraciones y le das la vuelta. El de información tienes que investigar. Claro. Y tienes que levantar el teléfono y cuesta tienes más que dinero llamar. También, a lo mejor. Claro, y tienes que llamar por teléfono y tienes que esto. Al final, en este tipo de programas es mucho más barato y más fácil pues poner a 3 personas en un lado y 3 personas en el otro, que es lo que se hizo. Lo que hizo de Arús, que lo hizo con muy buen criterio y que fue un éxito total. Y no se rasgaba las vestiduras Alfonso porque dijera que eso era más espectáculo que periodismo. Bueno, pues hay algunos que sí, se ofenden mucho cuando les dices eso. Ya sabes aquello de que las verdades ofenden, ¿no? Vamos a tener que ir terminando, pero hay una cosa que no hemos hablado y es el baloncesto. Tú que eres un gran experto además y que habéis hecho lo de colgados del aro, con Iturriaga, con Anthony. ¿Por qué crees que la selección española de baloncesto está atravesando este bache grande? Bueno, hay un cambio generacional, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, eso pasa. A veces se dice que es que no hay jugadores porque se van fuera y porque los equipos se nutren de jugadores de fuera, quizá también. Sí, ¿no? pero eso también pasaba con Pau Gasol y Calderón, fútbol, ¿no? Y en el fútbol y con lo que está... yo creo que es un tema generacional. Tenemos que esperar. Vale. O sea, ahora hay una serie de gente que está saliendo, pues ha salido Santi Aldama, ha salido Juancho Hernán Gómez, aunque Juancho ya es un poquito más mayor que Santi Aldama, pero han empezado a salir chicos jóvenes que han sido
han jugado la final del Mundial, la misma que jugaron Pau Gasol en el año 2000, la que es la final del Sub-20, la han jugado también ahora, hace un año y medio, unos chavales que jugaban con la selección española. Entonces, yo creo que hay que darles tiempo. Sí. Tuvimos la suerte de que se juntaron casi 2 generaciones, coincidieron, de mucho éxito en el baloncesto español. Nos permitió estar 2 décadas. 2 décadas, eso no lo ha conseguido ni la vieja Yugoslavia, ni la vieja Unión Soviética, porque cuando la Unión Soviética enlazó en los años 70 un montón de éxitos en Europa y en el mundo, le apareció, por ejemplo, respondón a la selección de Yugoslavia. Y a la selección de Yugoslavia le apareció respondón a la selección de Lituania. Y la selección de... en cambio, a nosotros durante 20 años hemos sido los dominadores del baloncesto europeo. Solo nos mojaba la oreja la selección americana. Los demás... no podían. Bueno, ahora nos está faltando, pero a veces nos alargamos en demasía. Llevamos 3 años de... Es que hace 3 años fuimos campeones de Europa, también ya en plena renovación. Yo creo que volveremos otra vez porque viene una generación muy buena, y yo creo que volveremos otra vez a... En el fútbol, la selección española de fútbol atravesó una travesía del desierto, digamos, sí, después de ganar el Mundial. ¿Qué mérito le das a Luis de la Fuente como para montar? Porque tampoco parecía que había demasiados mimbres, no lo sé. Yo cuando se habla... ¿Qué ha pasado para ser ahora los favoritos para ganar un Mundial, por ejemplo? Otro Mundial. Yo creo que, evidentemente, Luis de la Fuente, aunque no es santo de mi devoción, pero más en lo personal que en lo deportivo, Luis de la Fuente yo creo que tiene una parte importante del éxito, pero para mí lo más importante es que se ha encontrado con una generación de futbolistas que solo es equiparable a la que nos encontramos en el 2010. O sea, se han juntado pues Nico Williams, Pedri, Lamine Yamal, Rodri, claro, entonces, como yo siempre digo, con buena estos, bien sé, ¿no? Y no le quite, que tiene mérito, claro, que tiene mérito, oye, que hay que hacerlos jugar, que jueguen bien, que tal, que no sé, que se lleven bien, que se asocien bien, y eso lo ha conseguido Luis de la Fuente. Pero para mí, el éxito viene más marcado, pero eso también me pasaba en baloncesto, cuando decían, ¡jo, qué bien lo ha hecho o este seleccionador, o lo ha hecho, o qué mal lo ha hecho el otro! Bueno, es que el otro a lo mejor no tuvo a los jugadores que ha tenido este, ¿no? Entonces, yo creo que la materia prima para hacer un buen pastel es muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que aquí pues hemos tenido la suerte de que hemos vuelto a juntar una generación extraordinaria. Ya, para terminar, ¿dónde hay más corrupción? ¿En la política o en el deporte? ¿Dónde se maneja? Yo creo que más en la política. Sí, ¿no? Sí. Yo creo que igual en el deporte hace años hubo más cosas, pero pues bueno, ya ahí está lo de Negreira y tal, ¿no? Pero claro, Negreira está ahí, pero lleva mucho tiempo ya. Sí, ¿no? Además es ya como es tan indemostrable, o sea, a ver, todos sabemos. Pero sabemos que cobró, ¿no? Claro, que cobró, eso está demostrado. Claro. Después, ¿para qué lo utilizó? Pues podemos hacer actos de fe y decir que no, que solo fue para su enriquecimiento personal y que su influencia en los árbitros era solo por ser quien era, o podemos pensar otras cosas, pero bueno, eso ya... Las ligas de Tenerife... Claro, por eso. Entonces, eso, cada uno puede pensar lo que quiera, pero yo creo que hay mucha más corrupción porque se maneja más dinero, no por otra cosa también, ¿eh? O sea, se maneja mucho más dinero y entonces hay mucha más corrupción en el mundo de la política que en el mundo del deporte, que también hay. Yo siempre he dicho lo mismo, cuando se hablaba de la compra y venta de partidos y de árbitros y de no sé qué en el extranjero, y decían, no, esto aquí en España no pasa. Hombre, ¿cómo no pasa? No se habrá descubierto, pero a ver si vamos a ser los únicos en este mundo que tenemos una sociedad que no se deja comprar ni se deja influenciar por el dinero. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pues muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Ha sido muy interesante y nada, te deseo lo mejor. Gracias. Muchísimas gracias. A ti.